Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, en el programa La UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Esta semana continuando con el programa anterior, donde veíamos los testimonios de jóvenes empresarios de diferentes puntos del país, y en este caso el de Federico Breden, de la Cámara de Comercio de Ushuaia, la cámara más austral de la República Argentina, y el testimonio de Federico sobre cómo ve la actividad desde aquel punto lejano. Continuamos luego con un hackathon que realizamos en nuestra entidad, aquí en la UCIP, destinado a jóvenes para incorporar herramientas de inteligencia artificial y la inteligencia artificial en el trabajo diario. Una capacitación en forma de hackathon que había contado con capacitaciones previas para que puedan adquirir nuevas herramientas y potenciar su trabajo y su competitividad. Para ello, la entrevista con Ragako, director de la agencia Hack, creativo especialista en inteligencia artificial. Y luego con otro miembro de esta agencia, Roberto Jaborniski, con quien seguiremos dialogando sobre inteligencia artificial, un tema de demasiada actualidad y en el que hay que estar encima desde ahora mismo. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos. Como les prometimos, la primera entrevista de este programa, unida al programa anterior, de Federico Breden, de la Cámara de Comercio de Ushuaia. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Bueno, Federico, gracias por estos minutos aquí en Política y Producción, que es el programa de la UCIP, abierto, por supuesto, siempre a dialogar con los empresarios. ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias por el espacio. La verdad que muy bien, muy contento. Bueno, un largo viaje desde Ushuaia a Mar del Plata, más o menos como León Gieco, digamos. Más de 3.000 kilómetros. Tenemos 3 horas y media nosotros de viaje a Buenos Aires, y de acá, de Buenos Aires, bueno, nos vinimos para Mar del. Pero es la normalidad para nosotros. Sí, estamos en una provincia insular y conocemos cómo es el país. Tenemos una patria muy extensa también. Eso da cuenta de ello, ¿no? Claro, sí, de lo diferente, me imagino que será cuando hablas con los chicos que vienen de Jujuy, con los empresarios que vienen del centro del país, sí, y la realidad de ustedes en el sur. Son todas distintas, si bien siempre hay un hilo conductor, ¿viste?, que nos une. Creo que de ahí un poco viene la palabra sinergia federal que estamos empezando a impulsar desde el sector de Escame Joven, porque la sinergia es esto, es la unión de 2 o más fuerzas para llegar a un objetivo. Sin lugar a dudas, hay distintas vicisitudes en cada sector de la Argentina, pero todas estamos atravesadas por una matriz general, sí, claro. Y creo que en ese lugar es donde nos encontramos y confluimos y surgen estas iniciativas, ¿no? Bueno, ¿a qué te dedicas allá en Ushuaia? ¿Cuál es tu actividad principal? Yo me dedico al rubro de la construcción. Tenemos una ferretería con venta de material, sobre todo para construcción en seco, que es lo prioritario allá, y una unidad de empresa constructora. Cuando me contás eso, pienso en el costo de la logística para llevar los materiales. Sí, tiene una cuando alguien tiene que construir y va a tu negocio y te dice necesito esto, y vos tenés que traerlo seguramente de otra provincia, sí, si es que no lo fabrican ahí. Yo te puedo decir que el 90 y pico % se trae de otros puntos del país. Bien, ¿y en qué llegan las cosas a Ushuaia? En camión, la mayoría en camión. Hay un pequeño cupo empresario que sí puede disponer de la logística marítima. Lo que pasa es que hay poco servicio. Ahí hay una gran oportunidad para las personas que se dediquen a la logística marítima. Sobre todo, tiro este mensaje porque estamos en Mar del Plata, sí, claro, y entiendo que hay empresas que también pueden llegar a ver esta entrevista. Sería muy interesante que se acerquen a la cámara, porque nosotros necesitamos que los costos logísticos del mar sean viables y sean una posibilidad para la pyme, digamos, que hoy no lo es. Bueno, además de esto que vos me contás de tu actividad principal, ¿cómo te vinculaste con la Cámara? ¿Hay espacio para que los jóvenes estén, para que puedan llevar sus ideas? Sí, hoy en Ushuaia nosotros somos un equipo de más o menos 25 personas, 25 jóvenes empresarios. Tenemos también
La particularidad de que laburamos en conjunto con Río Grande, que es la ciudad del norte, y Tolwyn, que es la ciudad del centro. En Río Grande también hay un grupo de jóvenes que está activo, en la Cámara de Comercio. Yo arranqué por una invitación de la presidente en ese momento de la institución para formar parte de la Cámara, que yo en ese momento no comprendía muy bien de qué se trataba, pero sí había tenido una intervención previa. Pues yo arranco mi negocio de cero. Ajá. En un emprendimiento que no era al cual me dedico hoy en día, sino que había arrancado una distribuidora de envases en ferias y a vender muy de abajo. Y en ese caminito de aprender a hacer un costo, de aprender a vender, de empezar a laburar en una feria, de armarme el estancito, de vender mis productos, fui a la Cámara de Comercio a aprender a usar el Excel, oratoria, administración. Yo me capacité en la Cámara sin saber muy bien lo que era. Muy bien. Pasaron 2 o 3 años y me invitaron a formar parte porque el negocio había tomado un cierto revuelo en la ciudad. Y ahí empecé y la verdad que encontré un lugar en donde uno puede darle al otro, digamos, ¿no? Es un lugar de beneficencia de la comunidad y eso a mí me hace muy bien, digamos. Claro. Yo me sentí identificado con ese... Es un objeto social que te permite, sin entrar en un partidismo político, exacto, poder desarrollar gestiones para el beneficio de un sector. Al principio yo lo veía como más macro, hoy ya con el correr de los años uno entiende que tiene que concentrarse en el sector porque de esa manera también la energía que uno le pone a las gestiones llega a mejor puerto. Si estamos como demasiados abiertos a sectores que por ahí no nos corresponden a nosotros, es más difícil poder concentrarnos en el nuestro, que es el PYME, que claro, es el micro, pequeño y mediano de la ciudad de Ushuaia. Así que sí hay espacio para los jóvenes, sí tenemos un equipo formado y se trabaja muchísimo en la ciudad. Gracias por estos minutos, gracias por más que nada compartir este concepto que vos dejás, que es el de la soberanía, que es importante, sí, que no se vea todo desde lo económico, sino que se vea que también a veces hacer patria en esas provincias que tienen estas dificultades que planteamos tiene que ser reconocido y visto por quienes dirigen el país desde los centros como la capital o las capitales más grandes de provincia, ¿no? Es la obligación de esas personas, claro, respetar la soberanía del país y trabajar en pos de ello. Sí, claro. Gracias por estos minutos. Un placer, gracias a vos. Igualmente. La entrevista con el director creativo de la agencia Hack, especialista en inteligencia artificial, Ragaco. Bueno, Ragaco, gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en Política y Producción. Has viajado largo para llegar a Mar del Plata, te lo agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por tenerme acá. La verdad que muy contento de estar en La Feliz. A mí Mar del Plata me gusta mucho. Bueno, vos sos director creativo, te has especializado en estos años en inteligencia artificial, sí, pero ¿venís de los medios tradicionales o el inicio de tu carrera fue directamente con esto? Vengo de los medios tradicionales, o sea, yo vengo de una familia de medios, mi viejo era empresario de medios, tenía televisión y radio, yo estudié licenciatura en publicidad y fui trabajando a lo largo de mi carrera, esto te estoy hablando hace 13, 15 años, toda la transformación digital. Empecé con las redes sociales, después me especialicé en lo que es dirección de arte y dirección creativa, y ahí me empecé a meter cada vez más en el rubro tecnológico. Primero en la pandemia fue la Web3, el metaverso, todo ese mundo, y ahí apareció la inteligencia artificial y me empecé a meter hace 3 años de lleno. Bueno, hemos visto trabajos tuyos que hiciste en Nueva York, en otros lugares del mundo, premiados, sí, campañas muy interesantes. O sea que la parte creativa, digamos, la tiene la persona humana, eso lo tenés. 100%, 100%. Yo tengo una frase que me gusta decir mucho que es: la inteligencia artificial puede crear cualquier cosa, pero eso no significa que tenga buen gusto. Ahí es donde entra el ser humano. Yo siempre hablo de que tenemos esta idea, esta concepción de que como la inteligencia artificial nos permite hacer todo rápido, vamos a poder hacer campañas rápido y todo podemos sacar rápido, pero el proceso detrás sigue siendo el mismo. Hay que pensar una idea, hay que armar una lógica, hay que armar una narrativa. Entonces, si bien el proceso nos va a acelerar mucho la inteligencia artificial en una parte, la otra parte no la podemos dejar de lado. Y ahí es donde el ser humano tiene un rol más que fundamental. Bueno, en estos días diste clases, talleres, sí, de los cuales pudimos participar y pudimos escucharte hablando de cómo empezar a utilizar la herramienta, por ejemplo, en el tema de la imagen. Sí. No es tan sencillo, tampoco es tan complicado,
¿Vos pensás que esto va a facilitar, va a dejar gente afuera de la industria, va a incorporar gente nueva? ¿Cómo ves esa transformación para las personas? Bien, yo creo que va a facilitar los procesos. O sea, hoy una persona con estas herramientas, si realmente se mete a fondo, en 2 semanas te crea una empresa y ya la tiene en el mercado generando ingresos. Entonces eso va a empezar a pasar más. Claro. En cuanto al desplazamiento laboral, yo siempre digo, no es que la inteligencia artificial vino a sacar trabajos, te lo va a sacar alguien que sepa usar la inteligencia artificial. Yo siempre doy el ejemplo del diseñador gráfico, que en mi rubro se ve mucho. Sí. Un diseñador gráfico que no usa inteligencia artificial hoy me saca contenido 3 veces más lento que alguien que sabe usar. Entonces mi discusión siempre sobre este tema es: aprendan a usar inteligencia artificial y cómo usarla ustedes en su trabajo, porque no solamente le va a mejorar el trabajo, sino que son herramientas que a usted le va a permitir, si tienen un emprendimiento o tienen una idea de un trabajo que nunca pudieron hacer, poder hacerlo más rápido que nunca. Hay trabajos que probablemente van a desaparecer, pero siempre digo que son los trabajos más automatizados o rudimentarios, como un call center o una persona que tiene que atender un teléfono. Pero si tenés un rol gerencial en una empresa o un lugar clave, sumar inteligencia artificial al medio no va a hacer que tu trabajo desaparece. Es justamente, ahora puedes hacer 3 o 4 veces más tu trabajo en el menor tiempo. Entonces, si yo soy el dueño de una empresa y yo te tengo a vos de empleado, yo si te doy inteligencia artificial no es porque te quiero reemplazar, es porque digo, ahora con esta herramienta vos me vas a poder dar 3 o 4 veces más lo que me dabas antes. Entonces, ese es el pensamiento que hay que tener. Claro, bueno, pensándolo desde el punto de vista del diseño, Sí. el letra Z, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, lo habrás visto y no había otra cosa. Había que hacerlo con eso, la letrita del aviso, y después para hacer los render, cuánto tiempo llevaba. Y hoy, bueno, todas las herramientas, no solamente de inteligencia artificial, sino también toda la informática puesta al servicio de todas las actividades, no solamente lo creativo, digamos, no lo publicitario, como vos mencionabas, un call center, que hoy lo atiende un robot, que también vimos la clase para programar los chatbots, con la rapidez que responden y con las múltiples opciones que dan, que antes era una persona que tendría que tener de a un llamado. Exacto, y que yo siempre digo también, ¿era el laburo que esa persona quería tener o es el que encontró y le tocó? Entonces también hay un paradigma que hay que empezar a entender, de que si algunos trabajos desaparecen no es porque la sociedad es mala con esa persona, es porque quizás es un trabajo que no estaba bueno que una persona lo haga y tenemos que buscar la manera de, bueno, ¿cómo hacemos que esa persona encuentre un trabajo de hacer algo mejor? Yo siempre cuento la historia muy cortita. Había un profesor estadounidense en una universidad que se dedicaba a todo lo que era tecnología. Y el hijo le enseñó a usar inteligencia artificial. El tipo identificó todos los problemas que había en la universidad, creó un sistema que mejoró los sistemas, en 3-4 meses lo patentó y hoy ya lo vendió a 20 universidades. El tipo pasó de ser un profesor en una universidad a hoy tener un emprendimiento exitoso que vende universidades, todo gracias al hijo y a la inteligencia artificial. Entonces, esa es la invitación que yo le hago a la gente de hoy: aprender a usar estas herramientas y de repente va a encontrar que hay un montón de cosas en la sociedad que todavía faltan mejorar o que podemos hacer mejor, y si puedes crear un sistema que lo hace, buenísimo. Continuamos ahora con la entrevista a Roberto Jaborninsky de la agencia Hack. Roberto, gracias por venirte hasta Mar del Plata y brindarnos estos días de hackathon, estos días de trabajo con los jóvenes. No, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. La verdad que estamos muy contentos de poder llegar a Mar del Plata, de poder concretar nuestro hackathon número 16. Ya hemos recorrido 10 provincias en la Argentina en estos últimos 2 años y medio, así que muy feliz de poder estar acá. Bueno, contanos un poco cómo nació tu agencia y cómo se reconvirtió con la aparición de la inteligencia. Nuestra agencia nace ya hace casi 8 años, donde nosotros, estudiantes de comunicación, diseño y publicidad, entendimos que necesitábamos, nosotros venimos del norte de la provincia, venimos de Corrientes, necesitábamos empezar a pensar de qué manera podemos empezar a transformar también la sociedad en cuanto a la comunicación, en cuanto al diseño, mucha producción de contenido, venir un poco del formato también del cine, spot audiovisuales, y eso es lo que venimos trazando hace un par de años, pero hace 3 años realmente lo que vimos, empezamos a intuir que se venía un cambio radical en cuanto a las agencias de comunicación y las agencias creativas. A partir de eso, normalmente nosotros cada una cierta cantidad de tiempo hacemos revisiones de cómo nosotros como agencia podemos dar un salto adelante en el mundo de la comunicación, cómo podemos prestar servicio y sobre todo cómo podemos ir optimizando un poco el formato agencia. Ahí nos dimos cuenta que algo que se venía y se venía muy fuerte era la inteligencia artificial. Cuento, es muy gracioso porque en esa carrera también estaba previsto un metaverso
que si hoy nos hubiéramos metido en ese mundo del metaverso, capaz hubiésemos estado un poco errados, pero bueno, decidimos por suerte, al fin y al cabo, meternos dentro de la inteligencia artificial y a partir de eso, primero, más que nada, en ese salto, capacitarnos nosotros internamente para el mundo que se venía o que se viene en este caso. A partir de eso, juntamos colegas de toda la región, donde convocamos a los primeros referentes de inteligencia artificial que venían apareciendo en ese momento. Hicimos una alianza estratégica con Ragaco, que es el que hoy en día está como mentor nuestro dentro de los hackathons. Él a partir de eso, primero hizo una capacitación interna con nosotros generamos un desarrollo de equipo, el objetivo estaba muy claro, que todos los que trabajaban dentro de la agencia Hack sepan trabajar con inteligencia artificial. A partir de eso, salir a validar dentro del mercado que una agencia utilice herramientas de inteligencia artificial, porque lo más fácil en esa época, hace 3 años, hoy como que ya estamos un poco más familiarizados con las herramientas, pero hace 3 años o hace 2 años y medio, decir que una persona utilizaba inteligencia artificial era tildarlo de vago, digamos, el rincón del vago. El rincón del vago. Claro. Y a partir de eso, lo que nosotros tratamos de impulsar es mostrar a la gente, el que sabía nada, como nos había sucedido a nosotros, si bien venimos del mundo de la tecnología, es mostrarle a la sociedad, arrancando primero con equipos de comunicación, y eso lo fuimos haciendo, lo fuimos extendiendo a otro tipo de rubros también, pero mostrarle a la gente de qué se trataba utilizar inteligencia artificial, cómo validar los procesos de una agencia con inteligencia artificial, que se podía trabajar de manera profesional, que no era solamente darle una indicación a una herramienta y largar el primer contenido que te saque, sino que atrás de eso siempre hay un factor humano que va a estar y durante mucho tiempo va a ser necesario que estemos atrás curando. La inteligencia artificial nos va a dar muchísimos resultados y va a estar el factor humano importantísimo en poder discernir esos resultados y poder aplicarlos a la vida cotidiana y a los servicios que se quieran prestar. Bueno, varias cosas de lo que decís. La primera es acertar con anticipación, poder ver con anticipación qué es lo que viene, porque decía lo del metaverso, sí, también una inversión millonaria a nivel mundial y no tuvo por ahí el desarrollo, por lo menos hasta ahora no lo ha tenido. Exactamente. Y nosotros en esa balanza que hicimos, si nos metíamos en el metaverso, nos metíamos en el mundo de la inteligencia artificial, creo que estábamos como lógica original de cómo nacíamos nosotros como agencia, estábamos más pegados sobre todo al mundo que se venía con la IA, cómo producir contenido con la IA, cómo producir guiones, cómo desarrollar proyectos. Ahora, hace 9 meses hacia acá, cómo empezar a automatizar también todos esos procesos, que son tareas repetitivas que uno por ahí hace, que no solamente lo tenemos nosotros como agencia de comunicación, sino tareas repetitivas que puede tener cualquier administrativo, cualquier persona que trabaje en algo, pueda darse cuenta de cuáles son esas tareas repetitivas que hace en su día a diario y que lo pueda llevar a la aplicación del uso de la inteligencia artificial para poder dedicarse a otras cosas también. Pienso que también la conectividad, la hiperconectividad que tenemos hoy, le puede dar a una agencia como la tuya, que está ubicada en el interior del país, en una provincia del norte, en Corrientes, le puede dar oportunidades, porque antes, para tu trabajo, si no estabas en Buenos Aires, no accedías a las grandes marcas. Y hoy Internet ha democratizado el acceso para las empresas, ¿no? Totalmente acertado eso. De hecho, nosotros tenemos, más allá de la experiencia, por la conectividad que nos haya permitido llegar a tantos lugares, haber recorrido tantas provincias en estos últimos casi 3 años, todo eso también tuvo un revuelo que ya pasó en la frontera nacional y hoy en día la agencia Hack está haciendo un desembarco en la ciudad de Doha, en Qatar, porque los cataríes están interesados también en la mano de obra argentina para trabajar sobre todo en herramientas que terminamos siendo pioneros dentro del mundo, porque al ser herramientas que trabajamos, que son herramientas al alcance de todos, son herramientas de cualquiera de todas las personas las que están viendo pueden acceder y se acorta esa frontera tecnológica, digamos, más allá también de la apertura a la tecnología y a la conectividad, son herramientas de punta que hoy cualquiera de ustedes pueden ocupar y son las mismas herramientas que hoy está utilizando la industria a nivel internacional, que la utiliza Hollywood, que la utiliza Netflix, o sea, que la utilizan las grandes compañías del mundo. Nosotros en nuestras casas tenemos el acceso. No hace falta pagar un software que sea multimillonario, sino podemos tener ese acceso y salir a competir también de esa misma manera. También está bueno aclarar que la utilización de las herramientas no es gratuita. Hay baratas, hay un poco más caras y hay caras.
como todas las herramientas. Hay de todo tipo de herramientas, hay herramientas que son gratuitas, hay herramientas que son pagas. Lo que nosotros hacemos en el método Hackathon y con la experiencia de los últimos 3 años, venimos enseñando herramientas de punta, o sea, las herramientas que hoy en día está utilizando la industria tecnológica, que se mantienen en el tiempo, que fueron consistentes en el tiempo, si bien estamos viviendo una carrera todavía de las aplicaciones, porque en generativa de texto, en generativa de audio, de video, de música, fueron rotando en este último tiempo, y en esta carrera un mes sacaba una nueva actualización y esa actualización era mejor que otra plataforma. Se viene generando una consistencia en las plataformas principales como ChatGPT, como Gemini, como Runway en generativa de video, y bueno, eso es lo que nosotros venimos promulgando y venimos enseñando a lo largo de estos 2 años. Claro, pues es importante eso que se tenga presente, porque a veces la gente piensa que se puede hacer gratuito con una aplicación en el teléfono. Y no es tan así. Hay que dedicarle tiempo, hay que aprender a utilizarla, hay que formarse. Como cualquier cosa hay que aprenderla. Como cualquier cosa hay que aprenderla. Si bien es cierto que uno primero puede entrar a plataformas gratuitas y a plataformas pagas, siempre las plataformas pagas obviamente te van a prestar su servicio premium y van a terminar siendo aún mejores. Lo que uno por ahí cree que es cierto es que con cualquier prompt, que es la indicación que uno le da a la inteligencia artificial, uno puede obtener un resultado. Eso es cierto. Que eso sea válido o que eso sea bueno para prestar un servicio, ahí ya empezamos a entrar en una discusión. Por eso digo que siempre va a estar el factor humano detrás, no hay que tenerle miedo a esto de que la IA nos va a venir a sacarle el trabajo a todos. Yo no lo veo tan así, creo que nos va a dotar de más herramientas, de muchas más herramientas, nos va a acelerar muchos procesos, pero va a estar el factor humano para que después de ese prompt no sea uno, empezar a iterar mucho sobre la capacidad, sobre la experiencia, sobre la profesión que tiene cada uno en el trabajo que está y por la cual está aplicando esa tecnología o esa herramienta de inteligencia artificial, y a partir de eso seguir iterando y curar a partir del conocimiento de la profesión que tiene cada uno. Y ese normalmente termina siendo el resultado final, ya que en la nueva lógica de la IA, no empezamos a crear desde un producto hacia algo escalable, sino venimos de mucha información, de mucho resultado, el cual el proceso es inverso. De esa cantidad de resultados nosotros tenemos que empezar a curar, depurar y sacar el resultado que nosotros creamos más conveniente dependiendo del objetivo que tengamos. Llegamos al cierre de este programa habiendo compartido con ustedes esta entrevista con Federico Brenden, pero sobre todo el tema de la inteligencia artificial, estas entrevistas, 2 especialistas de inteligencia artificial de la agencia Hack, con quien realizamos un hackathon con inteligencia artificial aquí en la ciudad de Mar del Plata para jóvenes de todo el país y jóvenes de Mar del Plata que se capacitaron y se formaron en el uso de la inteligencia artificial para lanzar nuevos productos, para comunicación, para construir storytelling, para desarrollar manuales de marca. La inteligencia artificial hoy viene a allanarnos muchos caminos y es muy importante poder implementarla. Por eso que en este encuentro que realizamos aquí en UCIP y que hemos compartido algunas de estas imágenes, ha sido muy importante para todos los jóvenes que han participado y que esperamos repetirlo en otras ocasiones a lo largo de este invierno para potenciar las capacidades productivas y competitivas de la ciudad de Mar del Plata. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos nuevamente la semana próxima aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tengan una buena semana.